¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia y el texto te dijo algo que tú no querías escuchar? No algo difícil de entender, algo difícil de aceptar. Quiero que lo pienses y que no me respondas todavía, solo piénsalo. ¿Pensaste en algún momento? Si tuviste que pensar mucho para recordarlo, si tuviste que ir atrás demasiado tiempo, o si honestamente no te acuerdas o no encuentras un momento, este episodio es para ti. Porque hoy no vamos a hablar de técnica ni de cómo leer mejor la Biblia. Vamos a hablar de por qué, aun cuando sepas cómo leer la Biblia, a veces necesitas que diga algo específico. Y esa necesidad, sin darte cuenta, dobla el texto o manipula el texto, cambia el texto. No con mala intención, con algo mucho más humano que eso. Bienvenido a Simple y Cierto, soy Héctor Calvo y mi meta es ayudarte a entender y aplicar la Biblia sin enredos. Antes de entrar al tema, quiero ser honesto contigo sobre algo. Cuando digo que torcemos la Biblia sin darnos cuenta, no estoy hablando de personas descuidadas, no estoy hablando de alguien que no le importa, estoy hablando de ti y de mí, de la persona que lleva años leyendo la Biblia con amor por ella. Amamos la Biblia, queremos estudiar la Biblia y entenderla, creemos que es la palabra de Dios. La semana pasada hablamos sobre cómo a veces torcemos la Biblia por ignorancia. Pero hay ocasiones donde no la torcemos por ignorancia. A veces el problema es precisamente que nos importa mucho. Cuando hemos invertido tanto tiempo, cuando hemos construido tanto alrededor de las doctrinas y las creencias que ya tenemos. Y eso hace que leer la Biblia con honestidad sea más difícil de lo que parece. No imposible, pero más difícil. Hoy vamos a ver 5 razones por las que esto pasa, 5 cosas que operan dentro de nosotros, que hace que doblemos el texto sin que lo veamos. Y al final te voy a dejar con algo concreto. No para que te vuelvas paranoico, sino para que leas con más calma, con más honestidad y con más paz. Así que vamos con la primera razón. A veces leemos para confirmar, no para descubrir. Y esta razón es la más difícil de ver porque es completamente invisible. Déjame describir algo que probablemente tú reconoces. Tú abres la Biblia y hay versículos que te saltan inmediatamente, versículos que siempre te hablan, que siempre encuentran donde tú estás en ese momento. Pero hay otros versículos que los lees y los pasas por alto. Continúas, sigues, no te detienes mucho, no te dicen gran cosa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Porque hay algunos versículos que te impactan y otros que pasan sin hacerte nada, sin rozarte siquiera. Una parte de la respuesta es el Espíritu Santo, obviamente, sí. Pero otra parte es que tu cerebro filtra automáticamente sin pedirte permiso. Esto es algo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación. Pero no te dejes intimidar por el término. En términos sencillos funciona de la siguiente manera. Tu mente presta atención a lo que confirma lo que ya tú crees. Y luego pasa por alto las cosas que lo complica. Si hay algo que confirma lo que ya tú crees, tu mente dice, ah, me quedo con esto. Si hay algo que complica o que tira un obstáculo en lo que ya tú crees, tu mente tiende a pasarlo por alto. No quiere lidiar con esto. Y esto no quiere decir que seas deshonesto. Es porque tu cerebro humano funciona así. Lo hace con las noticias, lo hace con las conversaciones, lo hace en las redes sociales. Y lo hace cuando tú lees la Biblia. Ahora, escúchame bien, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. La Biblia es tan rica, tan grande, tan llena de matices, que si escoges bien tus versículos, tú puedes construir casi cualquier argumento, casi cualquiera. Por eso siempre les decimos que no tomen un solo versículo. Yo lo he hecho, tú lo has hecho. Hay épocas en mi vida donde yo llegaba al texto y ya con la respuesta. Ya había tomado una decisión, ya tenía una creencia formada, ya había formado una opinión y entonces yo iba y buscaba versículos que me dieran paz al respecto, que verificaran o que comprobaran lo que yo ya había decidido que significaba. Y los encontraba, siempre encontraba algo. Es por eso que tenemos diferentes sectas, diferentes denominaciones incluso, que tienen pasajes bíblicos para sus creencias. La pregunta que rompe este ciclo es incómoda, pero es necesaria. ¿Cuándo fue la última vez que el texto te dijo algo y tú cambiaste? Que fuiste y dijiste, wow, en realidad la Biblia enseña esto, tengo que cambiar mi creencia. Si hace mucho tiempo que pasó esto, es muy probable que estés leyendo la Biblia a conveniencia. No es una acusación, es una invitación a que leas un poco más despacio, a que te detengas en los versículos que te incomodan, en vez de pasar rápido por ellos, porque a veces los versículos que menos queremos leer son los que más necesitamos. Aquí va la segunda razón. Algunos versículos están pegados a nuestra historia. Y esta razón es más delicada. Y la digo con cuidado porque en realidad toca algo real en muchas personas. Hay versículos que para ti no solamente son un texto, sino que representan un momento. Piensa en esto. ¿Hay algún versículo que te sostuvo?
Y no estoy hablando metafóricamente, estoy hablando literalmente. Tú estabas tal vez pasando por un momento oscuro en tu vida, no sabías para dónde mirar y en ese momento llegó ese texto, viste ese texto y ese texto te sostuvo, te dio razones para seguir, te hizo sentir que Dios estaba ahí. Y ese versículo ya para ti no es solamente escritura, es evidencia, es el momento en el que Dios llegó cuando tú más lo necesitabas. Y yo no quiero quitarte esto, de ninguna manera. Yo tengo esos pasajes también, yo tengo esos momentos con el Señor. Pero hay algo que quiero que consideremos juntos. Cuando un versículo está pegado a un momento así, se vuelve casi imposible leerlo con distancia. Porque cuestionarlo no se siente como estudiar un texto, se siente como que estás cuestionando si Dios realmente estuvo ahí en ese momento. Y tu mente lo sabe y te protege automáticamente. Entonces, cuando alguien dice, oye, ese versículo en su contexto original significa algo diferente a como tú lo estás interpretando. Cuando alguien te dice eso, lo primero que tú sientes no es curiosidad, es resistencia. Porque no están cuestionando una interpretación, están tocando algo que forma parte de tu historia con Dios. ¿Ven lo que está pasando ahí? El texto ya no es solo el texto, es identidad, es memoria, es prueba de que Dios es real y que te vio. Y nuevamente yo lo entiendo completamente porque a mí me ha pasado. Hay versículos que yo cargué por años de una manera porque estaban pegados a un momento que yo no quería soltar y que revisarlos se sentía como una traición hacia Dios. Pero con el tiempo aprendí algo muy valioso. Y esto es que Dios puede usar un texto para sostenerte, incluso si tu lectura era incompleta. Eso no invalida ese momento. Eso habla de la gracia de Dios, porque Él llega donde tú estás, con lo que tú tienes, y hace algo real con eso. Pero, a largo plazo, vale la pena separar la experiencia que tú tuviste del significado exacto del texto. Las dos cosas pueden ser reales al mismo tiempo. No tienen que ser idénticas para que ambas importen. Y cuando puedas hacer esa separación, el texto se va a abrir más, no menos. No es que te limita, en realidad te abre las puertas y puedes entender y aplicar el texto mucho mejor, de una manera más confiable. Ahora vamos con la tercera razón. Leemos textos antiguos con lentes que no vemos. Esta tercera razón es la que nos toma más por sorpresa, porque parece obvia cuando alguien te la señala, pero es completamente invisible antes de eso. Nadie lee la Biblia desde ningún lugar. Todo el mundo lee la Biblia desde algún lugar, me explico. Tú lees la Biblia desde tu cultura, desde tu familia, desde tu país, desde la iglesia donde creciste, desde el pastor que te formó, desde las experiencias que te marcaron. Todas estas cosas influyen cómo tú lees, interpretas y ves la Biblia. Y esas cosas moldean lo que tú ves cuando abres el texto. También moldea lo que tú no ves cuando abres el texto, sin que tú lo decidas, sin que tú lo notes. Voy a darte un ejemplo muy cercano. Muchos de nosotros en América Latina crecimos en culturas donde la autoridad no se cuestiona. El papá tiene la última palabra, el pastor también, la institución también. Así que aprendimos que así funcionan las cosas. Punto. Ahora, imagínate que lees un pasaje sobre liderazgo en la iglesia, o sobre su misión, o sobre la autoridad de los ancianos. ¿Tú crees que lees este texto en neutro? ¿Tú crees que lo ves como alguien que creció en una cultura completamente diferente? Ninguno de los dos lo ve en neutro. Los dos traen algo a su lectura del texto. La diferencia es que tú no ves tus lentes, solo ves lo que miras a través de tus lentes. Eso no significa que toda interpretación vale igual. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo algo más específico. Estoy diciendo que necesitas saber que tienes lentes puestos antes de poder ver con más claridad. Y la manera de empezar a verlos es hacerte una pregunta simple. ¿Estoy viendo lo que el texto dice o lo que me enseñaron a ver en el texto? ¿Estoy leyendo la Biblia o estoy leyendo mi tradición a través de la Biblia? Y esa pregunta no tiene una respuesta fácil, pero el simple hecho de hacerla ya te mueve, ya te abre 1 milímetro más. Y a veces 1 milímetro es suficiente para que entre luz. Antes de seguir, si esto te está ayudando a pensar diferente sobre cómo te acercas a la Biblia, tengo algo concreto para ti. Hice una guía gratuita que se llama Cómo leer la Biblia bien. Son 3 preguntas simples que te puedes hacer cada vez que lees la Biblia. Puedes ir a simplecierto.com, deslizar hasta abajo y ahí vas a encontrar la guía, puedes bajarla o puedes también encontrar el enlace directo en la descripción. Me vas a compartir tu correo electrónico y yo te la voy a enviar directamente ahí. Si tienes cualquier tipo de complicación para descargarla o no sabes cómo hacerlo, también puedes escribirme a hola@simpleycierto.com. Es gratis, es tuya y está hecha exactamente para esto. Ahora sigamos. Cuarta razón. Tener razón se siente como sobrevivir. Esta es la que más cuesta admitir en voz alta, así que la voy a decir despacio.
A veces no queremos estar equivocados, no por vanidad, no porque seamos malas personas, aunque a veces puede ser por orgullo, pero normalmente la verdad es que no queremos cambiar porque cambiar de opinión sobre algo que has creído por tanto tiempo no se siente como aprender, se siente como que pierdes el piso en el que estabas pisando. Y tu mente sabe eso y te protege. Imagínate esto, llevas 15 años creyendo algo sobre la Biblia. Lo has enseñado en un grupo pequeño, lo has compartido con tus hijos, lo has usado para tomar decisiones importantes en tu vida. Y alguien viene y te demuestra con calma, con evidencia, que el texto no dice lo que tú crees, que está diciendo algo un poco diferente. ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente? No me digas lo que debería pasar por tu mente, dime lo que realmente pasa por tu mente. Para muchas personas lo primero no es, qué interesante, cuéntame más. Lo primero es algo más parecido a esto. Pero ¿qué pasa entonces con todo lo que enseñé? ¿Estaba equivocado todos estos años? ¿Qué significa eso para las decisiones que tomé? ¿Cómo le explico esto a las personas a quienes les enseñé esto? ¿Ves lo que está pasando? La pregunta ya no es si el texto dice lo que creías, la pregunta es qué pasa con todo lo que construiste sobre esa creencia que tenías. Y ese miedo es real, no es vanidad superficial, es algo más profundo. Es la pregunta de si el piso que pisas es sólido. Y cuando ese miedo está activo, algo muy específico pasa en la mente. Antes de escuchar el argumento del otro, ya estás buscando el error en él. Antes de considerar si tienes razón, ya decidiste que no tenías razón. Descartas la fuente, descartas la persona, cierras la conversación antes de que llegue a algún lado. Todo para no tener que pararte en ese lugar incómodo donde tal vez, solo tal vez, lo entendiste diferente. Nuevamente, yo lo he hecho y apuesto que tú también lo has hecho. Lo que quiero decirte es esto. La fe madura no le tiene miedo a las preguntas, las sostiene. Una fe que no puede ser cuestionada no es convicción, es fragilidad disfrazada de firmeza. Y las preguntas honestas, cuando las sostienes con calma, a veces te llevan a algo más sólido, no más frágil, más sólido. Ahora vamos con la quinta y última razón. El orgullo espiritual se disfraza de convicción. Esta es la más sutil de todas. Hay una manera de estudiar la Biblia que parece muy seria, muy comprometida, muy fiel, pero por dentro está movida por algo completamente diferente. No siempre lo vemos en nosotros mismos porque tiene cara de virtud. Déjame describir cómo se siente por dentro. Tú lees algo, lo entiendes bien, y hay algo que se enciende. No exactamente gratitud, no exactamente paz, sino algo más parecido a, ajá, ahora tengo razón. Y rápidamente empieza el inventario. ¿Quién en mi círculo necesita saber esto? ¿Con quién he tenido esta discusión? ¿A quién puedo mandarle este versículo? El conocimiento bíblico se convierte en una moneda, en algo que te pone por encima de los demás, en algo que usas para medir a otros. Y lo más difícil de ver es que siempre hay un versículo que lo justifica. Siempre. El orgullo espiritual tiene muy buena teología. Jesús tuvo conversaciones más duras, no con los pecadores evidentes, sino con los que mejor conocían el texto. Los fariseos no eran malas personas, eran personas muy serias con la escritura, pero usaban el texto para medir, para separar, para condenar. Y en ese proceso se les escapó lo más importante. Y Pablo lo dice sin rodeos en 1 Corintios 13. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. No dice casi nada, dice nada. La pregunta que desnuda el orgullo espiritual es simple, pero es difícil responderla con honestidad. Aquí va la pregunta. Cuando tú entiendes algo claro en la Biblia, ¿qué es lo primero que quieres hacer con eso? ¿Es obedecer? ¿Es orar? ¿Es cambiar algo en tu propia vida? ¿O tratar de hacer ver como inferior a otros porque no entienden las cosas que yo entiendo? No es simplemente el deseo de enseñar eso a otra persona, pero es el deseo de usar ese conocimiento para ponerte por encima de los demás, para verte superior a los demás, o enseñarle a otras personas con la idea de humillarlos o hacerlos ver como tontos. Y lamentablemente muchas veces en la iglesia veo eso. En la sección de comentarios lo noto. Cualquier tipo de debate se convierte en una competencia por humillar a la otra persona en vez de tratar de medir ideas y ver quién tiene razón. Y yo quiero motivar a que como iglesia, como seguidores de Jesús, lo hagamos distinto, que busquemos edificar al cuerpo, por amor al cuerpo, edificar a nuestro hermano por amor a nuestro hermano y aprender esto por amor a Dios, por conocer la verdad, no simplemente por el hecho de tener razón, no simplemente por el hecho de elevar nuestro ego. Entonces, todo lo que hablamos hoy
Leer para confirmar en vez de descubrir, los versículos pegados a nuestra historia, los lentes culturales que no vemos, el miedo a estar equivocado, el orgullo espiritual que se disfraza de convicción. Nada de eso te convierte en un mal creyente. Nada de eso significa que tú no puedes entender la Biblia. Significa que eres humano y que leer bien la escritura no es solamente un ejercicio intelectual, es un ejercicio espiritual, de humildad, de honestidad, de estar dispuesto a que el texto te sorprenda. La solución no es volverse paranoico, no es dudar de todo lo que crees y no es dejar de leer hasta tener más certeza. Es algo mucho más simple y más difícil al mismo tiempo. Es leer despacio, más despacio de lo que quieres. Es rodearte de personas que leen diferente a ti, no para debatir, para ver lo que tú no puedes ver. Y es tener la honestidad de preguntarte de vez en cuando, ¿estoy leyendo para descubrir o estoy leyendo para confirmar? Si tienes preguntas sobre lo que hablamos hoy o cualquier otro tema, escríbame a hola@simpleycierto.com. Nuevamente, hola@simpleycierto.com. Y si todavía no tienes la guía gratuita Cómo leer la Biblia bien, la puedes encontrar en simpleycierto.com o en el enlace directo que vas a encontrar en la descripción de este video. Imprímela, guárdala en tu Biblia, compártela con alguien más, manténla en tu teléfono, te va a ayudar. Y si este episodio te hizo pensar, compártelo con alguien que lo necesite escuchar. No para corregirlo, para crecer juntos. Si nos escuchas en podcast, te pido que te suscribas al podcast. De esa manera no te vas a perder lo que viene. Hasta la próxima. Sigue leyendo, sigue preguntando y sigue siendo fiel. Que Dios te bendiga.